Hola, hoy quería comentar el esquema de consumidor de corriente, que es este de aquí, que he puesto en el blog. Decía que para hacer el analizador de baterías utilizaré un descargador, que sería esto, consumir una corriente por aquí, y me gusta este circuito porque puede ser controlado pues, fácilmente con un microcontrolador. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues así, grosso modo, este transistor pondrá entre su base y su emisor 0,7 voltios. Aproximadamente entre aquí y aquí habrá 0,7 voltios, con lo cual la corriente a través de esta resistencia, por aquí, pues serán los 0,7 voltios entre RS. Esta corriente viene de este transistor, con lo cual si es un transistor con una ganancia elevada, lo que va a hacer es que principalmente toda la corriente pues venga de la carga, ¿no? Entonces esta es una forma muy fácil de garantizar un valor conocido de corriente en la carga. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues si miramos en pequeña señal, esto que está punteado aquí es el equivalente al transistor, ¿no? Tiene una corriente de base, que es esta que circula por aquí, y la corriente de colector es pues la ganancia del transistor multiplicada por esta corriente de base. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la tensión aquí sube porque la corriente que está consumiendo es demasiado alta, lo que está provocando es que también suba esta corriente en la base del transistor. Como sube la corriente en la base del transistor, también sube la corriente del colector, ¿no? Si la corriente del colector sube, pues la tensión en este punto baja, y si la tensión en este punto baja, ¿qué pasa con esta corriente? Pues también, pues que baja, ¿no? Y si baja esta corriente, también baja esta otra. Así que ya tenemos la realimentación hecha. Cuando esto está consumiendo más corriente de la que toca, el circuito, pues por medio de esta realimentación, hace que la corriente baje. Y si lo miramos en sentido contrario, pues pasará lo mismo. Si la tensión aquí bajara, porque la corriente es más baja de la que toca, pues pasaría en sentido contrario, ¿no? Esta corriente, en lugar de subir, bajaría, la tensión en este punto subiría, y si la tensión en este punto sube, porque habría más corriente, entonces el consumo pues sería mayor. ¿Por qué digo que me gusta bastante este circuito? Pues porque es bastante simple, se puede ver que son simplemente dos transistores. No obstante, este de aquí debería tener una beta, el transistor 2 debería tener una beta bastante elevada, la ganancia, porque si no, el problema que tenemos es que gran parte de la corriente que estemos dando a esta resistencia, en lugar de venir del colector, vendrá por la base. Con lo cual, en mi caso, pues sugiero, por ejemplo, el uso de transistores Darlington que simplifican la vida. No hace falta poner dos transistores, se pueden poner dos en cascada, pero un Darlington tipo el BDX33, el 53 o el TIP 120 pues funcionarían, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja que decía de este circuito? Porque Q2, por ejemplo, podría ser un MOSFET. No obstante, la tensión que necesitará el MOSFET para funcionar será más alta. ¿Cuál es la ventaja de este circuito? Decía, pues si aquí tenemos aproximadamente 0,7 voltios de la tensión de este transistor, aquí tendremos aproximadamente otros 0,7 voltios en este otro. Con lo cual, o en más si fuera un Darlington, aquí pues tendremos 1,4 voltios, ¿no? Pero al fin y al cabo lo que acabamos teniendo aquí es una tensión menor a 3 voltios. ¿Y por qué es útil esto? Pues porque la tensión de control puede venir dada por un simple microcontrolador. Esto se podría conectar a un puerto digital del microcontrolador, encenderlo, apagarlo, y entonces con esto pues tendríamos control sobre el consumo. Si se enciende, esto estaría alimentado y aquí tendremos la corriente diseñada por esta resistencia, y si esta tensión se pone a cero, pues lo que haríamos sería cortar este transistor y automáticamente aislaríamos la carga y la tendríamos, pues, por ejemplo, cuando acabáramos de analizar el ciclo de una batería, podríamos poner esta tensión a cero y dejaríamos de consumir electricidad de la batería, con lo cual estaría la batería recuperada, ¿no? Entonces, desde un punto de vista de pequeña señal, la gracia que tiene es eso, que se realimenta, con lo cual él solo va a corregir estas desviaciones de corriente y nos permite controlarlo fácilmente con la tensión de control. Entonces, comentarios, pues los que he dicho, ¿no? La ganancia de Q2 ha de ser elevada para que no haya interacciones entre las corrientes de base y de colector y demás, con lo cual sugiero pues lo que he dicho, ¿no? El BDX
33, puede ser el C o el B, tanto da, el B de X 53 también serviría, el tip 120, 121, al fin y al cabo sirve cualquier transistor de Darlington de más o menos potencia. ¿Por qué de potencia? Porque como aquí tenemos 0,7 voltios, aquí vamos a tener la tensión de carga. En caso de una batería de litio, pues aproximadamente unos 4 voltios. Si fuera una batería de plomo, pues tendríamos 13 voltios. Entonces este transistor va a acabar disipando pues la corriente que le digamos de referencia multiplicada por esta tensión. Por ejemplo, si quisiéramos descargar a 2 amperios una batería de plomo, estaríamos hablando de plomo de 12 voltios. Estaríamos hablando que tendríamos en Q2, la potencia en Q2 sería pues los 13 voltios aproximadamente de la batería, o 13,8 menos los 0,7, grosso modo serían 14 voltios multiplicados por los 2 amperios que he dicho, con lo cual tendremos 28 vatios. Esto es bastante para un transistor pequeño, entonces por eso digo que recomiendo utilizar transistores bastante grandes. Estos son, no es que sean grandes, pero son de 70 vatios si no recuerdo mal, con lo cual ya deberían servir. Siempre han de estar montados en disipador, porque si no pues se acabarían tostando. Pero bueno, recomiendo, pues por ejemplo, el tema de los disipadores, ya lo he comentado con algunas bombillas LED, reutilizar un disipador de ordenador, ¿no? Entonces, por ejemplo, para este caso, disipadores como estos que decía que irían bien, pues esto para 28 vatios es completamente corto. Para menos potencia podría servir. Para 10 vatios ya empezaría a calentarse más de lo que a mí me gusta. Entonces, bueno, en la misma fuente que se consiguen estos, se pueden conseguir los de procesador. Y esto, pues, a ver si puedo cogerlo. Esto ya es un tema bastante pues más grande, ¿no? Con esto vemos que aquí sí que podrían funcionar. No obstante, a 28 vatios aún así se calentaría bastante. Se podría poner el ventilador en marcha. Lo que pasa es que, bueno, funciona a 12 voltios y es un poco más pues molesto porque ya no puedes utilizar los 5 voltios de control del microcontrolador, que era la idea, no utilizar todo alimentado a 5 voltios porque así lo simplificas bastante. No obstante, para la idea de proyecto que es para esto, ¿no? Es lo que decía, son las baterías de litio, entonces aproximadamente pues no descargará más de 2 amperios, entonces tendremos 4 voltios por 2 amperios, vamos a 8 vatios, y esto ya sí que se puede disipar sin ningún problema con un disipador de procesador sin ningún tipo de ventilador. Con lo cual, pues bueno, pues el esquema es relativamente simple, no hace falta grandes cosas. Esta resistencia no hace falta que sea de mucha potencia, pero es importante tener en cuenta pues que vamos a tener 0,7 voltios en ella aproximadamente, con lo cual tendrá que estar dimensionada RS. La potencia que tendremos son 0,7 voltios al cuadrado entre potencia de RS entre RS. Con lo cual si quisiéramos, por ejemplo, estaba pensando ahora, sí, o lo podemos ver multiplicado por la corriente, que esto es igual a la corriente que queramos multiplicado por RS. Con lo cual para un amperio, por ejemplo, por amperio, sí, tendríamos la potencia es la misma que la resistencia, con lo cual serían unos 0,6 vatios o 0,7 vatios, entonces tampoco es gran problema, pero para potencias más grandes, corrientes más grandes, pues empieza a complicarse, ¿no? Entonces, pues la idea es esta, tenemos que seleccionarlo según nos convenga. Otro problema de las resistencias estas es que pueden ser valores muy bajos, ¿no? Es lo que decía, para 1 amperio tenemos aproximadamente 0,7 ohmios, pero si quisiéramos 2 amperios ya nos vamos a 0,35 ohmios y así seguiríamos. Si quisiéramos 10 amperios ya nos vamos a valores de 0,07 ohmios y eso pues es más difícil de conseguir y normalmente son un poco más caras.
Otra opción, poner resistencias en paralelo. ¿Qué necesitamos? Varias de, no sé, medio, pues fácil, pues ponemos dos. Las típicas resistencias de 1 ohmio. Y aquí pues tendríamos la ventaja que pues, la potencia se divide entre las dos resistencias. Y con esto pues podríamos simplificar bastante el tema del diseño. Incluso si quisiéramos hacerlo seleccionable, podríamos conectar las resistencias. En lugar de conectarlas directamente, pues podemos poner esto así. Aquí podemos poner otra diferente con un interruptor, de forma que podamos seleccionar qué escala queremos. Entonces, por ejemplo, con esto pues podemos seleccionar qué escala queremos. Aquí podemos poner otro interruptor y ir seleccionando escalas. Y con esto pues tendríamos el circuito, ¿no? Un tema importante que hay que considerar es si no aplicamos ninguna tensión aquí y aplicamos control, este esquema intentará garantizar esta corriente, esta tensión en este punto. Con lo cual, este transistor tendrá una tensión aquí que será pues muy alta, porque como este de aquí será prácticamente cero, esto de aquí estará a tensión de control. Problema, si entonces conectamos la batería, habría un pico de corriente bastante importante. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Primero conectar aquí y luego conectar control para evitar que haya posibles problemas. Así que, bueno, pues de momento esta es la explicación de esta fuente de corriente. Más adelante explicaré cómo hacer una fuente de corriente regulable y programable desde el microcontrolador. No es especialmente complicado, pero tiene sus cosillas. Así que bueno, espero que haya sido útil y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por verlo.